cultivo de ocular, un cultivo, no un cultivo de viña, pero entenderán, chicos, que esto finalmente es poco probable que nosotros podamos tener en nuestro laboratorio cultivos. Entonces, lo que más utilizamos son la parte de serología o también la prueba de PCR, ¿no? Es la parte de muy bien, ahí nos vamos a otro virus, que es el parvovirus B19. Este parvovirus B19, ¿no? Está muy relacionado a dos patologías, ¿ya? Muy bien, entonces esto puede producir, es decir, afectar la médula ósea y producir anemia plástica. Probablemente, como ustedes han visto, hematología, ¿no? Una de las clases, de todas maneras, es anemia plástica. Que en la anemia plástica hay una detención en la maduración de las tres líneas celulares, los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. Entonces, ¿qué va a traer esto como característica? Una reticulopenia, ¿no? O una pancitopenia, es la característica que da. Entonces, eso está muy relacionado a este cuadro. Y lo otro que puede producir son problemas, ¿no? De crecimiento intrauterino, eso se llama hidropesía, ¿no? Crecimientos intrauterinos, que son los datos más importantes. Entonces, el parvovirus está relacionado con la parte hematológica, aplasia medular, y con problemas, ¿no? Dentro del embarazo que pueden producir fibrosis, ¿no? Otra patología que puede producir es el eritema infeccioso, o también llamada quinta enfermedad, o también llamada enfermedad de la cachetada. ¿Por qué? Porque característicamente la persona lo que va a tener es los cachetes rojos, ¿no? Por eso se le llama enfermedad de la cachetada. Artropatías, pero más decíamos que lo más importante eran las crisis aplásicas, ¿no? Las anemias aplásicas pueden producir, por lo tanto, problemas de pancitopenia y otros, ¿no? Asitis fetal, hidropesía y aborto, ¿no? Por una alteración en la alteración embrionaria del crecimiento renal. Lo mismo, ¿no? Como decíamos, generalmente pruebas inmunológicas y que PCR puede detectarse líquido amniótico, de sangre, cordón, efecto muerto, y las pruebas microbiológicas se pueden hacer. La parte de Naivin subió el príncipe, que ya hemos visto en Ignacio, vamos a estar devorando el papiloma. El papiloma, chicos, nos interesa porque pueden producir patologías no tan graves, ¿no? Como por ejemplo las verrugas cutáneas, que son producidas por los papilomas, que producen hiperplasia dérmica, que es la característica en estos casos, condilomas acuminados, que eso sí es más que todo asociado con pacientes con VIH, ¿no? Que son unas lesiones, se les llama lesiones en poliflor, ¿no? Que generalmente aparecen en el ano o en la parte de la parte vaginal, y son como unas poliflores muy grandísimas. Probablemente es raro verlo, no habría sus farmas, pero en los libros hay bastantes imágenes, ¿no? de y lo otro son las papilomatosis patlaíneas, ¿no? Recordemos que este virus, la forma de transmisión es sexual, ¿no? Y la ventaja actualmente es que este virus lo están vacunando. Probablemente todos ustedes están vacunados, ¿no? Está vacunado acá en Lima, estaban vacunando hace varios años en segundo o tercero secundario, ¿no? Como es obligatorio, ¿no? Por eso pueden vacunar. Y también ahora la recomendación es que no vacunen los hombres. Entonces, acá hay varios serotipos. Lo que nos interesa a nosotros son los serotipos 16, 18, 31 y 23, porque aquí están asociados a cáncer, ¿ya? ¿Qué tipo de cáncer? Mayoritariamente en las mujeres, cáncer de cervix, ¿no? En la parte de los, ¿no? de los hombres puede estar asociado a cáncer de pene, puede estar asociado a cáncer faríngeo, ¿no? Hay pacientes que tienen relaciones con hombres en cáncer de ano, es decir, hay diferentes factores, ¿no? Asociados a temas oncológicos, ¿ya? Y por lo tanto, como ustedes ven, está bastante relacionado que como si fuera de alguna forma una AIDS. Finalmente es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, mientras mis factores de riesgo aumenten, voy a tener mayor riesgo de tener estos serotipos oncogénicos, digamos, ¿no? Que son el 16, el 18, el 31 y el 33. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decíamos, ¿no? Afecta de lo que era pensado, la piel, el virus se replica en la capa basal, el primer se replica que se refiere, y los millones se liberan con los tetanocitos muertos, y eso va a producir hiperkeratosis, parakeratosis, colocitosis y acatosis. Finalmente eso va a hacer que se produzcan esas lesiones características. Entonces, lo que decíamos, puede ir desde verrugas cutáneas, verrugas anogenitales, condilomas acuminados, claros, gigantes, papilomatosis respiratoria recurrente, hiperplasia focal de cavidad oral, ¿no? Son lesiones asociadas a esto, ¿no?
Acá, por ejemplo, sí es importante esto, ¿no? El Papa Nicolau. Justo ha salido una religión, no sé por la estaba leyendo, y en algún momento nos vamos a olvidar del Papa Nicolau. Porque a veces su sensibilidad diagnóstica no es tan alta, entonces necesito ahora pruebas moleculares o de PCR para determinar no solamente si hay displasia, por eso lo que de alguna forma buscamos en el Papa Nicolau, ¿no? Sino si el serotipo es maligno. Si el serotipo es maligno, si yo tengo un serotipo 16, 18, 31, 23, que es el que me debe preocupar. Es decir, ok, otros sí tienen Papa Nicolau con displasia, pero mi serotipo, ¿cuál es? No, son congénicos, que mejor en ese caso ser más sensibles. Eso es lo que digo. Muy bien, esto es el virus JCK, ¿no? Es un virus que generalmente lo que va a producir es un cuadro grave neurológico en los pacientes que tienen VIH, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en estadio 100, es decir, que en CD4 es muy bajos, generalmente menos de 100 y de 50, y va a producir esos cuadros neurológicos, afasia, ataxia, alteraciones visuales, déficit para enfermedad no se me parece. Entonces, esto está asociado bastante a los pacientes que tienen VIH, ¿no? ¿Sí? ¿Qué patología produce el virus JCK? La leucoencefalopatía progresiva. ¿Ya? Y ahí tenemos a los herpes viridae, que digamos por frecuencia, ¿no? Son los virus ADN que más debemos de conocer. Entonces acá nos vamos a ir a detener un poquito para explicar algunas cositas. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos, así como vemos hace un ratito, teníamos los alfa-hemolíticos, los hemolíticos, los gamma-hemolíticos, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Entonces, tenemos acá los alfa-herpesvirus, los beta-herpesvirus y los gamma-herpesvirus. Entonces, tenemos, por ejemplo, el herpesvirus tipo 1 y tipo 2. El varicela zoster es el tipo 3, el Epstein-Barr es el tipo 4 y el tipo 5 es el citomegalovirus. El tipo 6 está relacionado generalmente con una patología oncológica que da en los pacientes que tienen VIH, ¿no? Que es el famoso sarcoma de Kaposi. Y el 7 y 8 generalmente, como vimos un ratito, la enfermedad vegetal tiene enfermedad a eso. Entonces, acá es importante. Voy a ir explicándoles un poquito cómo es la primera infección de estas enfermedades y cómo es la reactivación. ¿Por qué? Porque estos virus tienen esa capacidad de reactivarse, ¿ya? Es decir, esa es la característica. Se quedan en estado quiescente en estos cambios y por algún motivo, por inmunosupresión, por algún estrés o por algunos factores asociados, se pueden reactivar. Por ejemplo, el herpes virus tipo 1. El herpes virus tipo 1 también se le llama herpes labial, ¿no? Mayoritariamente, y esto lo digo por experiencia, he tenido pacientes con estos cuadros, ¿no? Soy pediatra, me envían imágenes de enfermedades que tienen sus hijos de niños. Esto va a producir como enfermedad primaria lo que se llama la gingivoestomatitis hemorrágica. Cuando un niñito se contagia por primera vez por el herpes tipo 1, va a tener un sangrado de las encías o un dolor terrible en la fibra que no puede tomar agua, es decir, es bien complicado. Entonces, normalmente el paciente lógico se autolimita a esta enfermedad y este herpes virus, ¿no? Generalmente se va a reactivar con factores, por ejemplo, cuando baja la defensa, estrés, menstruación, exceso de calor, y puede reactivarse. Mayoritariamente donde le llamas quelitis ambulante, en la parte bucal. Entonces, la primera infección es la gingivoestomatitis hemorrágica y la reactivación es el herpes labial. Esa es la diferencia. El tipo 2 también le llamamos, ¿cómo era? Tipo 2 también. Herpes virus tipo 2. ¿O? ¿Dónde sale? Genicalis. ¿Cuál es la primera infección del herpes tipo 2? La infección, la del herpes tipo 2, es que el paciente va a tener úlceras genitales múltiples dolorosas, acompañadas de cambios dolorosos, con fiebre, malestar general. Esa es la primera infección. ¿Cuál es la diferencia con la reactivación? Es que la reactivación va a ser igual. Van a aparecer úlceras dolorosas con cambios dolorosos, pero no va a haber fiebre ni malestar general. Es decir, no va a haber síntomas sistémicos, como fiebre. Ese es el herpes virus tipo 2. Generalmente la lesión elemental son úlceras genitales. ¿Ya? La varicela, ¿no? La varicela zoster, probablemente a muchos de ustedes han dado varicela. Es una enfermedad característica donde la lesión elemental no van a ser vesículas, ¿sí? O sea, son lesiones llenas de agüita, ¿sí? Esa es la característica. Y van a ser de una forma sistémica. Generalmente, ¿cuál es la lesión? Que son cefalocaudales, que empiezan en la cabeza y van bajando hacia los pies, muy puriginosas y muy contagiosas.
Pero mayoritariamente esta varicela no tiene mayores complicaciones en los pacientes. A veces, por ejemplo, se pueden infectar las vesículas, ¿no? Las vesículas, o de alguna forma puede haber hasta neumonías por varicela, el raro, ¿no? Entonces, generalmente esta varicela se queda en estado quiescente. Entonces, queda en estado quiescente, donde generalmente en la parte de la médula, en la parte de la médula torácica, la médula lumbar, y generalmente se va a reactivar. Y la reactivación es el virus varicela zoster. ¿Cuál es la característica del virus varicela zoster? Que generalmente va a afectar solo un dermatoma. Si van a ser vesículas muy dolorosas, pues solo afectan un dermatoma. Es un dermatoma, simplemente una afectación. Lo voy a hablar de T4, T5, T6, T7, un solo dermatoma. Esa es la característica. Pasamos al 4, es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr mayoritariamente puede ser en algunos casos asintomático y en algunos casos puede producir la mononucleosis infecciosa, también llamada la enfermedad del beso, así se llama. O mayoritariamente esa enfermedad le va a dar aquí a adolescentes, ¿no? Porque el primer besito de un adolescente generalmente, pero de las personas son adolescentes. ¿De qué va a tener este paciente? Va a tener fiebre, va a tener dolor de garganta, no va a tener de alguna forma placas blanquecinas en la parte de la garganta, y también va a tener cambios dolorosos, ¿no? Entonces tiene una triada. ¿Cuál es la triada de la mononucleosis infecciosa? Es faringitis exudativa, ganglios cervicales y espedonía, ¿no? Esa es la triada. Normalmente este virus de Epstein-Barr puede estar también en estado quiescente, pero lo malo es que cuando se puede reactivar está relacionado a temas oncogénicos y relacionado a dos tipos de oncogénicos. Mayoritariamente el virus de Epstein-Barr está relacionado a temas, ¿no? de linfomas, ¿no? Que todo el linfoma de Hodgkin, y también a una leucemia, linfoma de células T, un tipo de patología que puede de alguna forma producirse también como temas oncogénicos, ¿no? Y también puede producir en los pacientes con VIH un cuadro clínico que se llama la leucoplasia vellosa, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana, que es una coloración blanquecina en la parte lateral de la lengua, ¿no? Y por último tenemos al citomegalovirus. La mayoría de veces el citomegalovirus no va a producir, va a ser sintomático. Cuando es sintomático, lo que puede producir, lo que llamamos nosotros en la práctica, es una pseudo mononucleosis infecciosa, ¿no? O una mononucleosis infecciosa light. ¿Qué significa esto? Que el paciente también va a tener cambio, fiebre, tal vez por ahí dolor de garganta, ¿no? Pero no es producido por el Epstein-Barr, sino por el citomegalovirus, ¿ya? Entonces se llama síndromes mononucleóticos o mononucleosis light, ¿no? Entonces esa es la característica. Y generalmente lo mismo, el megalovirus se va a quedar en estado quiescente y raramente produce enfermedad. ¿Cuándo produce enfermedad? En los pacientes con VIH. En los pacientes con VIH, ¿qué puede producir? Retinitis. ¿Qué puede producir? ¿No? Estadio cita, retinitis, esofagitis, colitis, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana con carácter. Entonces, ¿qué les interesa de esto? Ya le explicaba, ¿no? ¿Cuál es la lesión primaria, ¿no? Y la reactivación, ¿no? La lesión primaria y la reactivación, y cuál es el cuadro clínico. ¿Ya? Ok, entonces estos son los tipos 1 y tipo 2. En la parte del 1 hay tipos de contagio, más que todo por secreción salival y todo eso, y el tipo 2 es por relaciones sexuales, ¿no? Acá decíamos la infección, reactivación, aumento de medio químico, aumento de la reactivación, señales de afecto, también el descontrol parasitario. Ok, entonces, esto por ejemplo, ¿qué es? Esto es la leucoplasia vellosa. Le decía que era una lesión blanquecina en la parte lateral. Acá hay úlceras, ¿no? Úlceras de alguna forma en la parte de la lengua, y acá tenemos úlceras, ¿no? En la parte del pecho, ¿no? Entonces, esas son las características. Ok, la parte sociológica, diagnóstico, soy el que no vamos a preguntar. Ok, chicos, estas son los virus